comenzamos la clase. Entonces, el tema de la clase de hoy, que es la clase número 20 de este curso, es ruptura espontánea de la simetría. Vamos a hacer primero un breve resumen, como siempre, de lo que vimos en la última clase, para ver en dónde estamos parados. Y el tema principal de lo que discutimos en la clase anterior fue la unificación de la interacción electromagnética y la débil. Vimos que existe una manera de poder unificar ambas interacciones. ¿Y cómo es que llegamos a esa situación? Lo primero que vimos es que el modelo de Fermi y todas las mejoras que le agregamos hace un par de clases, en principio dan una descripción muy aproximada de las características observadas experimentalmente de la interacción débil para el caso de las corrientes débiles cargadas, ¿no? Las corrientes débiles en las que hay una transferencia de carga de una rama a la otra. Y vimos también en la clase pasada que además de las dos corrientes débiles cargadas, aquellas que aumentan la carga y aquellas que la disminuyen, hay una tercera corriente débil que se observó experimentalmente en el caso del scattering de neutrinos, donde un neutrino puede interactuar con una partícula cargada, con por ejemplo un electrón, bueno, el neutrino electrónico solamente con su electrón, intercambiando un mediador de la fuerza débil que no tiene carga eléctrica. Entonces vimos la clase pasada que en realidad hay como tres mediadores de la interacción débil. Y lo que vimos la clase pasada es que todas estas características que fuimos construyendo a partir del modelo de Fermi, que recuerdo que surgió no de primeros principios, sino de robar la idea del electromagnetismo, ¿no? Recordemos que el modelo de Fermi se inspiraba en el electromagnetismo, pero vimos que todas estas características que tiene la interacción débil se pueden escribir en un lagrangiano de Yang-Mills bajo el grupo de simetría SU2. ¿Y por qué es eso? Porque la interacción débil, entre otras cosas, ¿no? Porque la interacción débil siempre se relaciona, se da entre pares de partículas bien definidos, ¿no? Si hay una partícula, esa partícula vía la interacción débil solo se puede relacionar con una más, ¿no? O sea, si tengo un neutrino de electrón, solo puede relacionarse con el electrón en la interacción débil. Si hay un quark solo con el quark D, o bueno, D', si quieren. Entonces, la interacción débil se da entre dobletes, entonces dobletes de campos de Dirac entra dentro de la filosofía lagrangiano de Yang-Mills, donde uno tiene un lagrangiano que depende de un vector de espinores de Dirac. Bueno, acá será un vector de espinores de Dirac de dimensión 2. ¿Sí? En ese marco, las corrientes, que eran las dos corrientes cargadas y la corriente neutra, se pueden escribir en términos de estos dobletes bajo los generadores del grupo de SU2, porque vimos que en el grupo de SU2 los generadores son las matrices de Pauli, que están asociadas entonces cada uno de esos generadores, cada uno de estos tres generadores con un campo de gauge, y vimos que los generadores sigma 1 y sigma 2 del grupo de SU2 se pueden asociar con el W más y el W menos, el mediador que aumenta y el mediador que disminuye la carga en interacciones débiles, y que la sigma 3 se puede asociar con el Z0, que es el bosón de gauge de la interacción débil que no tiene carga eléctrica. Entonces, en la clase pasada vimos que las características de interacción débil se pueden enmarcar dentro de un lagrangiano de Yang-Mills del grupo SU2. De manera análoga a la interacción fuerte para SU3 y de manera análoga a la interacción electromagnética para U1. En este panorama, hago un paréntesis, es interesante ver que pues, es un logro del cual deberíamos estar atentos, el hecho de que tres interacciones fundamentales, tres de las cuatro interacciones fundamentales, la interacción débil, la electromagnética y la interacción fuerte, las pudimos enmarcar dentro de una teoría que es una simetría de gauge. Y en ese sentido, las interacciones las pensamos como
justamente esto, que la naturaleza respeta ciertas simetrías de manera abstracta, ¿no? U1, SU2 y SU3. Bien. Un detalle importante es que el formalismo que vimos para la interacción débil no es del todo correcto, porque por cómo la construimos en la interacción débil, como los neutrinos son left, la teoría la hicimos explícitamente left. O sea que viola paridad, y no obstante en los experimentos uno ve que si bien no hay neutrinos right, ok, fenómeno, eso está bien descrito, en las interacciones débiles los electrones aparecen con su componente right y left, indistintamente. Entonces, la teoría es todo muy lindo, pero no se acomoda del todo a lo que uno observa en los experimentos. Entonces, una manera de hacer un upgrade a la teoría para solucionar este problema es la propuesta por Glashow, Weinberg y Salam, que proponen una interacción, una unificación de la interacción electromagnética y la débil, que soluciona este problema de que la interacción débil es solamente left en el formalismo que nosotros vimos. Entonces, había indicios de que esto era posible, que el electromagnetismo y la interacción débil se podían unificar. Uno de esos indicios era el hecho de que los bosones de la interacción débil tenían carga eléctrica, entonces tienen que estar relacionados con el electromagnetismo. Otro es que la intensidad del acoplamiento débil puede llegar a ser la misma que la intensidad del acoplamiento electromagnético, o sea, en definitiva ser versiones de una misma interacción con el mismo acoplamiento, provisto de que los mediadores de la interacción débil tengan una masa muy grande. ¿Y cuánto tendría que ser la masa de esos bosones para que la interacción débil y la electromagnética puedan ser unificadas? Tendría que ser el orden de 100 gigaelectronvolts, y en la década del 80 se descubrieron los bosones de interacción débil y su masa es 80 y 90 gigaelectronvolts, o sea, estábamos ahí. Entonces, la idea que proponen Glashow, Weinberg y Salam es decir que, por un lado, tengo un lagrangiano de gauge que es invariante ante el grupo de simetría U1 de una magnitud que llamamos hipercarga. Y por otro lado, tengo un lagrangiano del grupo SU2 left, como nosotros vimos la clase pasada. El campo de gauge del grupo 1 de hipercarga lo llamamos Vmu, y los tres campos de gauge del grupo SU2 left los llamamos Wmu, y los tres, Wmu1, Wmu2, Wmu3. Pero en la naturaleza no observamos esos cuatro campos de gauge, sino que observamos combinaciones lineales de ellas. El Vmu y el W3mu se combinan para dar otros dos bosones de gauge. El Amu, que es el fotón, y el Z0, que es el mediador de la interacción débil sin carga. Y el W1 y el W2 se combinan para dar el W más y el W menos. De modo tal que, cierro la idea y ahora voy a la pregunta de Nicolás, la idea entonces es que la interacción U1 de hipercarga y la interacción de SU2 left, de quiralidad left, la simetría de SU2 de quiralidad left, no son cosas disjuntas, sino que están mezcladas, y como resultante de esa mezcla es que uno tiene el fotón y el Z0 y el W más y el W menos. La pregunta es, ¿esta hipercarga es la misma que habíamos visto al principio de la materia o se llama igual por otra razón? Es la misma, y la clase que viene vamos a ahondar un poquito más. Pero es la misma hipercarga, sí. Bien, entonces, eso es lo que vimos la clase pasada. Una cosa que nos quedó colgada la clase pasada, y que es el tema de la clase de hoy y la clase que viene, y la siguiente, tiene que ver con qué pasa con las masas. Entonces, había un pequeño detalle que nos quedó pendiente de la clase pasada, que es el hecho de que, primero, experimentalmente los bosones de la interacción débil tienen masa, tienen mucha masa, porque el Z y el W
tienen masas de 90 y 80 gigaelectronvolts, respectivamente. Para que tengan una idea, bueno, la masa del protón es 1 gigaelectronvolt, o sea que el Z es 91 veces más pesado que un protón, o sea, tiene, esa partícula fundamental tiene la masa de un núcleo pesado, como el hierro, por ejemplo. Entonces, hay partículas, las partículas de los mediadores de interacción de Wien son partículas muy masivas. No obstante, si uno pone términos de masa en el lagrangiano, ese lagrangiano no es invariante de Gauge. Entonces, todo lo lindo que tiene esta teoría se va por el caño si uno incorpora masas. Entonces, bueno, uno puede decir, bueno, las partículas no tienen masa, tengo una teoría que describe las cosas sin masa y la masa la resuelvo después, que es lo que estuvimos haciendo, y hoy es donde vamos a empezar a resolver ese problema. Los fermiones tampoco pueden tener masas porque vimos que en la clase pasada vimos que la matriz de masas del doblete de SU2, del neutrino y del electrón, no es proporcional a la identidad, ¿no? Porque la matriz de masa tiene la masa del neutrino, la masa del electrón en la diagonal, y como son distintas, no es proporcional a la identidad, y eso hace, matemáticamente, que la invariancia de Gauge de ese lagrangiano no se respete. Entonces, no solo los bosones de Gauge, sino los leptones no pueden tener masa en esta teoría, si uno las pone de manera explícita, ¿sí? Entonces, en el lagrangiano uno no puede poner términos que sean, recuerden que los términos de masa eran proporcionales al campo al cuadrado, ¿no? Porque en el lagrangiano de Dirac el término de masa era psi techo m psi, y en el lagrangiano de Klein-Gordon era phi conjugado m cuadrado phi. Bueno, si en vez de phi lo llamo z, bueno, los términos de masa son proporcionales a los campos al cuadrado, tanto para bosones, con el lagrangiano de Klein-Gordon, como para fermiones en el lagrangiano de Dirac. Entonces, en esta teoría uno no puede poner estos términos de masa porque el lagrangiano no queda invariante, y eso de repente tira todo lo que hicimos a la basura, ¿no? Porque fuimos construyendo con bastante esfuerzo una teoría y de repente el concepto de masa lo perdemos porque esa teoría si no funciona. Y no obstante, recuerden que esta teoría es altamente predictiva y todas las predicciones desde la década del 80 hasta el día de hoy, hace 40 años de experimentos en una gama muy variada de fenómenos y energías, la teoría funciona muy bien, tiene un poder predictivo excelente. Entonces, no es que está mal la teoría, sino que está incompleta. Algo tenemos que hacer para arreglar el problema de las masas. Entonces, las masas no las puedo poner en el lagrangiano explícitamente. No puedo poner m psi techo psi o m cuadrado z mu z mu. No los puedo poner porque rompe la invariancia. Pero tienen que aparecer porque en la naturaleza, porque la teoría está bien y porque en la naturaleza las cosas tienen masa. Entonces necesitamos un mecanismo, un invento, que respete la invariancia de Gauge, ¿sí? Pero que me permita que aparezcan términos cuadráticos en los campos, que son los términos que uno asocia con la masa, términos proporcionales los campos al cuadrado, pero que aparezcan de una manera que no rompa la invariancia de Gauge. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo. Si logramos incorporarle al lagrangiano algo que me permita que aparezcan términos cuadráticos en los campos, léase términos de masa, o sea que las cosas ahora puedan tener masa, sin romper la invariancia de Gauge, solucionado el problema. Ese es el objetivo, ¿sí? Entonces uno podría preguntarse a esta altura qué es la masa, ¿no? Porque desde que ustedes empezaron en el secundario o en el CBC a preguntarse que este tipo de cosas, ¿no? Lo primero que nos enseñaron en la facultad fue que la masa es la constante de proporcionalidad en la ley de Newton entre la fuerza y la aceleración, entre la dinámica y la cinemática. Es una constante que da cuenta de cuánta materia tengo. Y con esa explicación uno se quedó contento. Y después va a mecánica clásica y en la teoría hamiltoniana o la lagrangiana uno también incorpora la masa y dice la masa de un caballo es un punto con masa m y estaba todo bien también. Cuando uno va a cuántica en la ecuación de Schrödinger, lo mismo. La masa uno la pone en la ecuación y
no se pregunta mucho qué es, dice una partícula tiene masa y está todo bien, o un sistema tiene una masa y no hay ningún problema. Y así fuimos heredando en la ecuación de Dirac y en esta versión de campos el concepto de masa. Y ahora estamos viendo que todo lo lindo que fuimos heredando para esta letra M, no podemos ponerla en el lagrangiano. Entonces, de repente se crea una disyuntiva de si no puedo poner, entonces todo lo que estuvimos arrastrando en nuestra historia sobre el concepto de masa, uno tiene que replanteárselo. Muy bien, entonces vamos a ver en la clase de hoy una idea, simplemente, que fue la idea que propuso un tipo que se llamó Peter Higgs. Y la clase que viene vamos a ver cómo se instrumenta esa idea en el lagrangiano del modelo estándar de manera puntual, ¿sí? Entonces hoy simplemente me interesa que entiendan cuál es el concepto de este mecanismo, cómo es que funciona, y la clase que viene lo vamos a aplicar en un caso un poco más complicado, que es el lagrangiano de la interacción electrodébil, ¿sí? Entonces, empezamos con esta idea que tiene que ver con lo que se llama el mecanismo de Higgs. Entonces, pensemos en el siguiente lagrangiano. El lagrangiano está escrito acá arriba. Es el lagrangiano de un campo escalar real, phi, ¿sí? Que tiene un término cinético, un término que es de mu phi, como en el lagrangiano de Klein-Gordon, ¿sí? Es un término de la derivada de phi, me va a dar el cuadrimpulso de phi, o sea, es lo que llamamos un término cinético, más dos términos que son un polinomio del campo phi. Es algo proporcional a phi al cuadrado y algo proporcional a phi a la cuarta, ¿sí? Y recuerden que el lagrangiano es la energía cinética menos la energía potencial, de menos. Ahora, fíjense que este mu cuadrado, si fuese un número positivo, o sea, si mu cuadrado fuese positivo, le hace si mu fuese un número real, ¿sí? Entonces, recuerden que el lagrangiano de Klein-Gordon era d mu phi menos m cuadrado phi cuadrado. Entonces, si yo tengo un lagrangiano que sea d mu phi menos algo positivo por phi cuadrado, ese algo positivo es la masa de una partícula. Entonces eso sería el lagrangiano de una partícula de Klein-Gordon con masa m, ¿sí? Y este término phi a la cuarta sería un potencial. Entonces esto sería el lagrangiano de Klein-Gordon libre y este sería el potencial. Pero si este mu cuadrado fuese un número negativo, o sea, si mu fuese un número imaginario puro, ¿sí? Si mu cuadrado fuese negativo, entonces ahora este término sería positivo y esto no sería el lagrangiano de Klein-Gordon, ¿no? Sería, porque el lagrangiano de Klein-Gordon, recuerdas, de mu phi menos m cuadrado phi cuadrado, con m cuadrado positivo. Si mu fuese negativo, entonces este término es positivo y no tengo el lagrangiano de Klein-Gordon, entonces a este término no lo puedo asociar a la masa del campo phi, sino que es otra cosa, y lo asocio al potencial. Ahora, el potencial tiene estos dos términos, y este es el lagrangiano de Klein-Gordon de una partícula sin masa, ¿sí? Entonces, si mu cuadrado es negativo en este lagrangiano, este es el lagrangiano de un campo escalar, o sea, de un bosón, de un campo de Klein-Gordon sin masa, pero con un potencial cuártico que tiene estos dos términos. Es un potencial muy particular, vamos a llamarlo potencial de Higgs por darle un nombre, ¿sí? Entonces, si uno grafica ese potencial, ¿no? Recuerden, como la región es T menos B, entonces el B es este término con signo positivo. O sea, este es el potencial que depende del campo phi. Si yo lo grafico al potencial en función del campo phi, fíjense que cuanto phi es chiquitito, gana el término cuadrático, y como mu cuadrado es negativo, entonces esa es una cuadrática invertida para phi pequeños, pero cuando phi es grande, gana la cuártica, y como esto es positivo, esto es un phi a la cuarta que gana para phi grande. Entonces fíjense que además este potencial es simétrico, que en phi igual a 0 vale 0, y que el potencial en phi vale lo mismo que el potencial en menos phi. O sea, es un potencial que tiene una cierta simetría, ¿sí? Y tiene dos mínimos. Tiene un mínimo en un valor b
y un mínimo, como la función esta simétrica, en un valor menos b, donde b es el valor que minimiza esta función. ¿Sí? Y bueno, ese valor de b depende de mu y de lambda, claramente, depende de los parámetros, y depende de esta manera. ¿Bien? Entonces, bien. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, simplemente propuse un lagrangiano con un potencial particular, con un potencial, voy a llamar potencial de Higgs, lagrangiano de una partícula sin masa, ¿sí? Con un potencial en particular. Ahora, este potencial es simétrico, tiene simetría respecto de phi. O sea, el potencial en phi y el potencial en menos phi vale lo mismo. O sea, que tengo un lagrangiano con una cierta simetría. Ahora, si yo quisiese describir este lagrangiano respecto de un mínimo, por ejemplo, de este mínimo o de este, cualquiera que elija es indistinto, ahí ya perdería la simetría. Si yo este eje lo corriese acá, el potencial deja de ser simétrico. Pero no es que haya ningún problema con eso, ¿no? O sea, yo puedo describir mi función desde el origen que a mí se me cante. Podría describir las cosas respecto de phi igual a 0 o respecto de phi igual a b. ¿Sí? Bien. Entonces, hagamos eso, hagamos simplemente un cambio de referencia. Es decir, que en vez de escribir las cosas de phi igual a 0, las voy a describir respecto de phi igual a b, respecto del mínimo. ¿Cuál sería la motivación? La motivación sería de que en mecánica cuántica en general a uno le gusta describir, o a uno le conviene describir las cosas respecto del mínimo de energía potencial, porque ese va a ser el estado fundamental, ¿sí? Y entonces yo puedo describir los estados como excitaciones respecto a un cierto fundamental dado por la pinta que tenga el potencial. ¿Sí? Entonces, describir las cosas del estado fundamental es una cosa importante. Y por otro lado, a veces si el potencial que uno tiene, si el problema en particular que uno tiene en cuántica es muy complicado, a uno le conviene pararse en un mínimo y hacer pequeñas oscilaciones, ¿no? Y poder describir, aunque sea en una vecindad del estado fundamental, qué es lo que le pasa a un problema, aunque sea muy complicado. Entonces, hay cierta motivación por describir las cosas respecto de un mínimo. Y si a uno no le gustan esas motivaciones, se puede hacer y nada, pueden seguirme en la locura, ¿no? Uno puede hacer esto en principio. Entonces vamos a describir, vamos a pasar de un sistema de referencia a otro. Puede ser simplemente un cambio de sistema de referencia, ¿sí? Donde mi campo phi de x, en vez de representar respecto de 0, lo voy a representar respecto de ese mínimo b, ¿sí? Más un nuevo campo, que en vez de phi lo voy a llamar eta, que tenga la misma forma funcional que teníamos en el potencial antes. ¿Sí? Entonces simplemente cambio la descripción de mi problema para escribir las cosas, en vez de en términos de phi, que es el campo respecto del cual el potencial es simétrico, lo voy a escribir respecto del mínimo del potencial. ¿Sí? O sea, lo escribo con otro campo, pero relativo al mínimo. Si en el lagrangiano anterior, donde dice phi, yo pongo b más eta de x, me queda otro lagrangiano, que ahora es función de eta en vez de ser función de phi. ¿Sí? Si hacen ese reemplazo, el lagrangiano queda como está escrito en este renglón. ¿Sí? Ahora el lagrangiano depende de este campo eta y aparecen, bueno, constantes y el potencial claramente cambió porque, bueno, cuando uno reemplaza queda lo que queda. Como recuerden que mu cuadrado, b y lambda están relacionados, b era el mínimo y el mínimo dependía de los coeficientes del potencial, de mu cuadrado y de lambda. Entonces uno podría reescribir este potencial en términos, fíjense que lambda b cuadrado es menos mu cuadrado. Y en este caso mu cuadrado era negativo, con lo cual menos mu cuadrado es positivo. ¿Sí? Y en particular a menos 2 mu cuadrado, que es una cosa que es positiva, lo voy a llamar m cuadrado, que digo que explícitamente que es una magnitud positiva. ¿Sí? Entonces ahora el lagrangiano queda escrito de esta manera. Si lo miran con cuidado, fíjense que este es el término cinético del lagrangiano de Klein-Gordon, de mu eta, menos
un medio de m cuadrado de eta cuadrado, donde m cuadrado es explícitamente positivo. O sea que estos dos primeros términos ahora son el lagrangiano de Klein-Gordon de una partícula con masa m. ¿Sí? Y me quedan, el potencial me cambió. Ahora tengo un potencial que tiene una constante más un término cúbico más un término cuártico. O sea, el potencial ahora ya no es simétrico, ¿sí? Como era antes, pero ahora tengo el lagrangiano de Klein-Gordon una partícula masiva. Ahora, insisto que este lagrangiano es exactamente el mismo que el lagrangiano del slide anterior. Lo único que hice fue un cambio de coordenadas, ¿sí? Las cosas cambian la pinta que tienen, pero la física que describen son exactamente lo mismo. Describir las cosas respecto de acá, el cambio de coordenadas no me altera la física, ¿sí? Pero ahora uno podría reflexionar un cachito, porque estaría bueno interpretar esto, porque yo partí de un lagrangiano de un campo sin masa y con una simetría en el lagrangiano. Y esa descripción física es completamente análoga ahora al lagrangiano de una partícula que tiene masa y que perdí la simetría. ¿Sí? La física que estoy escribiendo es exactamente la misma en ambas descripciones. Los dos lagrangianos son dos variantes de una misma cosa. ¿Sí? Y lo que hice fue, perdí la simetría que tenía el lagrangiano, se me rompió la simetría, y voy a decir que se rompió espontáneamente porque se rompió con costo cero, porque el costo de esa simetría fue simplemente un cambio de variables. El cambio de variables no altera nada. ¿Está bien? En ese sentido, es que lo voy a llamar, por ponerle un nombre, ¿no? Una ruptura espontánea de la simetría. Entonces pierdo la simetría, pero como contrapartida, ahora tengo un campo eta que ahora sí tiene masa. ¿Sí? Y los términos de interacción que son distintos. ¿Sí? El potencial tiene que cambiar de manera que compense las cosas, de modo tal que la descripción física sea la misma. Entonces, con este truquito, cambié una simetría por una masa y una interacción efectiva. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de contar? La idea de lo que acabo de mostrar. Es importante que no se queden colgados con algo, porque si no, no van a entender lo que sigue. ¿Estamos bien? Muy bien. Al menos uno dice que está contento. Yo me perdí un poco con el mínimo. Ok. Melissa. A ver. ¿En dónde te perdiste? El mínimo. Vuelvo a insistir. Tengo un lagrangiano que depende del campo phi. ¿Sí? Si graficás este potencial, el potencial del lagrangiano. ¿Por qué lo vemos del mínimo? Bueno, ¿por qué lo vemos del mínimo? Di un par de argumentos de por qué sería interesante describir el potencial respecto de un mínimo, ¿no? En general, en cualquier problema de la física que viste hasta el día de hoy, en general conviene pararse respecto de un mínimo. En cuántica, como dije, ¿no? Porque si estás en el mínimo, estás en el fundamental, y es a partir de donde uno quiere describir las cosas. Pero y si no te gustan estos argumentos, se puede hacer. Puedo hacer una descripción respecto del mínimo. Entonces, en principio, ¿por qué lo hago? ¿Por qué puedo hacer esta descripción? Porque lo puedo hacer. ¿Sí? Lo interesante es que si uno dice, bueno, lo puedo hacer, lo hago, ¿y a qué llegué? Llegué al hecho de que que llega un lagrangiano que describe la misma física, pero que ahora cuando lo interpreto, pasé de un lagrangiano a una partícula sin masa y una simetría, a un lagrangiano de una partícula con masa, sin esa simetría, pero que describen lo mismo. Y eso lo hice porque me paré en este mínimo, porque estoy haciendo este truquito. ¿Está bien? Bueno, entonces seguimos. Vamos a dar un paso más, o sea, vamos a llevar esta idea a un caso un poquito más complicado. ¿Cómo sería un caso más complicado? ¿Qué pasa si tengo ahora un campo escalar, pero en vez de ser real, un campo escalar complejo? O sea, lo mismo que hicimos antes, pero ahora con un campo escalar que sea complejo. ¿Bien? Entonces, como el campo ahora puede ser complejo, yo podría hacerle un cambio, una transformación que me cambie la fase de manera local. Entonces podría hacerle una transformación de simetría del grupo U1.
en términos de, porque claro, quiero llevar esto para el molino de lo que estamos viendo, de simetrías de gauge, no porque queremos un mecanismo que sea invariante de gauge. Entonces, si el campo es complejo, ahora le puedo cambiar la fase, si le puedo cambiar la fase, entonces puedo ver qué le pasa si respeta una simetría del grupo 1. Entonces, la generalización, ¿cuál sería? Bueno, ahora el campo va a depender de phi y de phi conjugado. Ahora tengo 2 grados de libertad, porque recuerden que si el campo es complejo, tengo 2 grados de libertad, la parte imaginaria y la parte real. Esos 2 grados de libertad vimos que los podemos pensar como el campo phi y su conjugado, donde son 2 campos distintos, que uno representa el grado de libertad de la parte real y el otro de la parte imaginaria. Entonces, recuerden que el potencial de Higgs era proporcional a phi al cuadrado y proporcional a phi a la cuarta. Un término proporcional a phi al cuadrado y un término proporcional a phi a la cuarta. Phi al cuadrado lo puedo escribir como phi por phi conjugado, y phi a la cuarta lo puedo escribir como phi por phi conjugado al cuadrado. Entonces, esta sería la generalización del potencial de Higgs que vimos en el slide anterior, pero para el caso de un campo escalar complejo. ¿Sí? Ahora, si pienso el campo phi en su parte real imaginaria, entonces phi es phi1 más y phi2. Y si quiero preguntarme sobre, otra vez, este potencial tiene la misma simetría, o sea, es un potencial cuadrático, tiene un término cuadrático más un término cuártico. Y los signos relativos son distintos, porque recuerden que lambda es positivo y mu cuadrado es negativo. O sea que el término cuadrático es negativo, entonces para valores chiquititos de phi, eso es como una cuadrática que va para abajo, y para valores grandes de phi, eso es una cuártica que le gana al término cuadrático y la cosa se va para arriba. Entonces, para phi es pequeño, si yo quisiese graficar este potencial en 2 dimensiones para valores chiquititos de phi, fíjense acá tengo phi1 y phi2, y en este eje grafico el potencial. Entonces, tengo la misma forma funcional que vimos en una dimensión, ese potencial de Higgs, pero ahora hago una revolución, una simetría de revolución. ¿Sí? Y entonces termino con esta función que se parece mucho a un sombrero mexicano, ¿no? Este sombrerito mexicano que está acá, ¿no? Donde para phi 1 y phi 2 igual a 0, el potencial tiene un valor, y si yo me paro ahí, es completamente simétrico. Mire para donde mire, si me paro phi a 0, el potencial es simétrico, es el potencial de Higgs. Y ahora, en vez de tener 2 mínimos, tengo infinitos mínimos, donde existen infinitos mínimos, existen valores de phi1 y phi2, para los cuales este potencial es mínimo. Y esos mínimos tienen el mismo valor, que se llama b, que es la raíz cuadrada de menos mu cuadrado. De la misma manera que antes. En vez de tener 2 mínimos, ahora si hago la revolución de esa función, voy a tener infinitos mínimos, que están sobre un círculo de este sombrerito mexicano. ¿Bien? Entonces, en este sentido, pasar de un campo escalar real a un escalar complejo es relativamente trivial. Entonces, la idea ahora es la misma. Yo, ¿qué había hecho cuando hice este mecanismo de ruptura espontánea de la simetría? Lo que estoy llamando ruptura espontánea de la simetría. Tenía un lagrangiano que dependía de un campo phi, y con un potencial que era simétrico. Y lo que hacía era hacer un cambio de coordenadas, en donde en vez de describir las cosas respecto a un campo phi, lo describo respecto de un mínimo más otro campo. Entonces me tengo que parar en un mínimo. En el caso de un campo escalar real, tenía 2 mínimos, elegí uno e hice mi mecanismo de ruptura espontánea. Ahora tengo infinitos mínimos, tengo que elegir alguno. Bueno, voy a elegir uno que sea la parte real, que sea b, y la parte imaginaria sea c. Ese es uno de los infinitos mínimos de ese sombrero mexicano. Entonces, mi campo phi ahora va a ser, lo puedo reemplazar por me paro en el mínimo, que tiene un valor b, ¿sí? Más otro campo, en lo que era el eta en el caso del campo escalar real. ¿Sí? O sea, mi campo phi ahora lo escribo en términos de otro campo que se llama h de x, pero me paro explícitamente en el mínimo. ¿Sí?
Ahora, como el campo phi era complejo, este campo h también tiene que ser complejo, en principio. Este campo h va a tener una componente real, que voy a llamar h minúscula de x, y una componente imaginaria que la voy a llamar ρ de x. Donde h y ρ ahora, entonces, son explícitamente funciones reales, son mis dos grados de libertad. ¿Sí? Entonces, mi campo phi ahora lo puedo escribir como, me paro en el mínimo, más la parte real, más la parte imaginaria. ¿Sí? Y esto lo puedo hacer, es simplemente un cambio de variables, ¿no? Entonces, si reemplazo a phi por esta expresión en el lagrangiano que tenía en el anterior, entonces ahora el lagrangiano me queda de la pinta un medio de la derivada mu de h, la derivada mu de h, más un medio de la derivada mu de ρ, la derivada mu de ρ. O sea, un término cinético para el campo h, un término cinético para el campo ρ. Y si ustedes siguen, reemplazan explícitamente, va a quedar un término que es menos un medio de menos 2 mu cuadrado h cuadrado. Pero recuerden que como mu cuadrado era negativo, lo que está entre paréntesis es positivo, y esto tiene la pinta del término de masa del lagrangiano de Klein-Gordon. Entonces, si miran al término que tiene h acá, el cinético, y este término que es cuadrático en h, el coeficiente que aparece acá tiene el signo correcto para decir que es el lagrangiano de Klein-Gordon de un campo h con masa. ¿Está bien? Ahora, no aparece el análogo de esto para el campo ρ. Para la parte imaginaria no aparece un término proporcional a ρ al cuadrado. Entonces, al hacer este cambio de variables, al hacer esta ruptura espontánea de la simetría, cambiar respecto de qué voy a escribir el mismo potencial, el lagrangiano se transformó en el lagrangiano de un campo h con masa y un campo ρ sin masa. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá me siguen? Tengo una preguntita, que es de dónde salió la raíz de 2. La raíz de 2, esta raíz de acá, esta de O acá. sea, la de phi. Esa sale de la de phi, ¿no? Este de acá, porque estoy diciendo que nada, que describo las cosas en términos de h y ρ, donde h y ρ son campos ortonormales. Entonces, si tengo dos campos ortonormales, tengo que poner un factor 1 sobre raíz de 2 para que esto esté normalizado. Ok. Bien, entonces, recuerden que lo interesante de saltar de un campo escalar real a un campo escalar complejo, que ahora si el campo es escalar complejo, le puedo cambiar la fase a un campo complejo. Si le puedo cambiar la fase, podría ser una transformación de fase del grupo 1. ¿Sí? Podría ver qué pasa ante una simetría de gauge del grupo 1 para este lagrangiano. ¿Qué era hacer una simetría de gauge? El lagrangiano es invariante de gauge si yo, en el caso 1, cambio la derivada ordinaria por la derivada covariante. Si a la derivada esta mu, la derivada ordinaria, yo la transformo en derivada covariante, el lagrangiano es invariante de gauge entre el grupo 1. Entonces, esto está bueno porque de repente tengo un lagrangiano invariante de gauge 1, que es lo que quiero, ¿no? Porque el electromagnetismo es invariante ante transformación del grupo 1. Entonces me gustaría un lagrangiano que tenga la misma simetría de gauge. Entonces, ¿qué significa que el lagrangiano sea invariante de gauge? 1 significa que tengo que cambiar la derivada ordinaria por la derivada covariante. ¿Qué es la derivada covariante? La derivada covariante es la derivada ordinaria más agregarle un término proporcional a un nuevo campo, que es el campo de gauge, que tiene que transformar como tiene que transformar el campo de gauge para que el lagrangiano quede invariante. Entonces, en el lagrangiano, ¿sí? Tengo acá el potencial de Higgs, y la derivada ordinaria la cambié por la derivada covariante, es decir, agregué un campo de gauge para que el lagrangiano sea invariante de gauge, y como agregué este campo de gauge, también puedo agregarle un lagrangiano que depende solo de los campos de gauge del estilo F1, F1. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora el lagrangiano tiene un montón de términos, ¿sí? Y en particular, bueno, que tengo que distribuir, ¿no? Voy a tener términos que tienen que ver con, bueno,
Va a haber un término que depende simplemente de la derivada mu de h, la derivada mu de h, la derivada mu de ρ, la derivada mu de ρ, el término de masa que aparecía para h. Pero fíjense que cuando distribuyo este segundo término, este proporcional a mu, con este que es proporcional a mu, entonces tengo a mu por phi conjugado multiplicado por a mu por phi conjugado. Se voy a tener a mu por a mu. Y el phi, recuerden que es b más algo, ¿no? Entonces cuando haga esa mega distributiva, ¿sí? Este phi me va a aportar un b, y este phi conjugado me va a aportar también, entre otras cosas, un b. O sea, va a haber un término que es proporcional a b cuadrado a mu, ¿sí? Más un montón de otros términos si ustedes hacen la distributiva que a los efectos de lo que estamos viendo ahora no me interesa, por eso es que no los escribo, ¿sí? Pero entonces fíjense que al pedirle invariancia de Gauge a este lagrangiano, o sea, al agregarle este campo a mu, tengo el lagrangiano de un campo escalar real h con masa, de un campo escalar ρ sin masa, y ahora el campo de Gauge apareció un término que es proporcional a mu, proporcional al campo a mu al cuadrado. Porque recuerden que V es una constante, G es el acoplamiento de la intensidad, esta es constante. O sea, esto es proporcional a mu por a mu. ¿Pero qué es un término proporcional a un campo de Gauge al cuadrado? Abajo no debería ser ρ y beta. En donde ahí abajo debería, en la diapositiva anterior. La anterior. Oh, ¿dónde puse eta? Ah, sí, acá. Este debería ser ρ, perdón. Entonces, volviendo acá, entonces vuelvo a preguntar, ¿qué es un término proporcional a mu por a mu? Físicamente, ¿qué representa un término proporcional al campo a mu al cuadrado? Los términos de masa, recuerden al principio de la clase, hice hincapié de que en el lagrangiano de Klein-Gordon y en el lagrangiano de Dirac, los términos de masa, en la mente de lo que estuvimos viendo en los lagrangianos de Dirac y de Klein-Gordon, los términos de masa son términos proporcionales a los campos al cuadrado. ¿No? No es interacción entre los bosones. Esto es un término proporcional a mu por a mu, es un término de masa de el. Recordá en el lagrangiano de Klein-Gordon, ¿sí? O mismo acá, ¿no? El lagrangiano de Klein-Gordon, un término proporcional al campo h al cuadrado es la masa, es un término de. Este término me dice cuál es la masa, claro, un propagador con masa, ponele, ¿sí? Pero es el término que me dice cuánto es la masa de ese campo. Entonces, los términos que son proporcionales a un campo al cuadrado, ese constante de proporcionalidad me dice cuál es la masa de ese campo. Entonces, al pedirle invariancia de Gauge a este lagrangiano de Higgs, este lagrangiano que estuvimos viendo al principio de la clase, me apareció, al hacer la ruptura espontánea, o sea, al cambiar la descripción en términos de phi, lo escribí en términos de h y ρ, ahora me apareció término de masa para el campo h, eso ya lo habíamos tenido antes, pero ahora el campo de Gauge tiene masa. Y eso está buenísimo porque recuerden que al principio de la clase, me puedo remontar al principio de la clase, los términos de masa del z, por ejemplo, el w, no podía poner un término m, z mu, porque ese término, que es el término de masa del campo de Gauge z, rompe la invariancia de Gauge. Pero ahora encontramos un mecanismo por el cual puede surgir un término de masa para un campo a mu. No dije que a mu sea el fotón, ¿no? Este es un lagrangiano que todavía no tiene nada que ver con el lagrangiano de interacción electrodénica. Pero encontramos una idea, un mecanismo que mágicamente hace que aparezcan términos de masa para los campos de Gauge sin romper la invariancia de Gauge, porque este lagrangiano, el lagrangiano de acá arriba, es un lagrangiano invariante de Gauge, de entrada. ¿Sí? Entonces este mecanismo
nos permitió incorporar términos de masa al lagrangiano de manera espontánea, manteniendo la invariancia de gauge. Y ese, recuerden, enfaticé que era el objetivo de lo que queríamos hacer. Queríamos un mecanismo que me permita que aparezcan estos términos, que si yo los pongo, rompen la invariancia de gauge, que aparezcan espontáneamente, manteniendo la invariancia de gauge. ¿Sí? Entonces, fíjense que le agregué masa a este campo AMU. ¿Sí? Y una cosa que no voy a demostrar, que lo pueden leer del Hansen en algún capítulo, no me acuerdo si es el 6 o el 5, es lo siguiente. El fotón es una partícula sin masa. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? El fotón es una partícula que no tiene masa, y el fotón tiene 2 grados de libertad. O sea, el fotón es el cuanto de energía electromagnética. Entonces, el fotón se propaga en una dirección, que se llama la dirección longitudinal. En el plano transversal es donde oscila el campo eléctrico y el campo magnético. O sea, el plano transversal a la propagación del fotón da cuenta de cuánto oscila la onda asociada a ese fotón, que es el campo magnético y el campo eléctrico. Tengo 2 grados de libertad para un fotón. El fotón puede tener polarización en el plano transversal y tiene 2 grados de libertad, entonces pues tengo un plano. Ahora, y eso ocurre porque el fotón es una partícula sin masa. Si el fotón fuese una partícula masiva, entonces además la polarización, además de estar en el plano transversal, podría tener una componente longitudinal. Entonces, si una partícula tiene masa, si un bosón puede tener masa, entonces puede tener polarización longitudinal, además de los 2 grados de libertad transversales, entonces tendría 3 grados de libertad. O sea, si una partícula adquiere masa, gana un grado de libertad adicional. Entonces la polarización, además de ser el plano transverso, puede ser el plano longitudinal, o sea que ahora en vez de tener 2 grados de libertad, tengo 3 grados de libertad, en los cuales puede oscilar esa perturbación. Eso es una cuentita que no estoy demostrando porque me importa el resultado, la cuenta es un poquito larga, la pueden ver de cualquier libro. ¿Sí? Pero la conclusión es que una partícula sin masa, cuando gana más, si una partícula tuviese masa, tiene un grado de libertad más que una partícula sin masa. ¿Sí? Entonces, volviendo a esto, logramos darle masa a un campo AMU que en principio no la tenía, supongamos que ese era el fotón. ¿Sí? Ahora si aparece un término de masa, le estoy dando un grado de libertad más al fotón. ¿No? Y recuerden que a esto llegamos simplemente con un cambio de variables. Lo que hice fue describir las cosas en vez de en términos de phi, en términos de otro campo h. ¿Sí? Lo que hice fue simplemente un cambio de coordenadas, no es que cambié nada, ni hice ninguna simetría de nada, simplemente hice un cambio de coordenadas. Y ningún cambio de coordenadas puede aumentarme o disminuirme el número de grados de libertad. Si fuese así, no existiría un problema de muchos cuerpos nunca más en la física. ¿No? Tengo un problema de infinito grado de libertad y existiese una manera de, cambiando coordenadas, quitarme grado de libertad, listo, la física sería trivial. Entonces, no puede ser que yo gane grados de libertad simplemente por un cambio de variables. Entonces, tendría que pensar qué es lo que pasó. Lo que pasa es que entonces, los grados de libertad que yo pensé que tenía inicialmente no eran el número de grados de libertad reales que tenía el problema. Entonces, recuerden que en este problema yo tengo dos campos, el campo H y el campo ρ, y gané un grado de libertad. Si gané un grado de libertad es porque de entrada no lo tendría que haber tenido en mi problema inicial. Eso se lo llama el hecho de que yo digo que mi problema depende de dos campos, pero en realidad por ahí depende de un solo campo. Que alguno de esos dos campos es espurio. ¿Sí? Vamos a ver un poquitito a qué me refiero con esto que acabo de decir. Entonces, una cosa que uno puede hacer es notar que el campo phi, ¿sí? Recuerden que el campo phi es un campo escalar complejo, o sea, tiene 2 grados de libertad. ¿Sí? Y recuerden que phi lo puedo escribir respecto del mínimo, me paro en el mínimo, más otro campo. Para ese campo yo lo escribí como h más i ρ. ¿Sí?
donde H y ρ son campos escalares reales. Pero en vez de escribirlo como la parte real más I por la parte imaginaria, lo puedo escribir como el módulo más una fase, un número complejo, lo puedo escribir como la parte real y la parte imaginaria, o como el módulo más una fase. Entonces lo escribo exactamente de esa manera. Digo, el módulo es h de x y una fase e a la i tita de x, donde tita será la fase de ese número complejo. ¿Sí? Donde h y tita, este h y este tita son escalares reales. Ahora, recuerden que era hacer una simetría de gauge. Una simetría de gauge era hacer una transformación de fase del campo, o sea, a este campo le voy a cambiar la fase, y para que el lagrangiano sea invariante tengo que agregar un campo de gauge, tengo que agregar un campo mu, donde el campo mu tenía que transformar de una manera particular. Tenía que transformar con la derivada mu de la fase, ¿sí? De este campo tita. ¿Sí? Y si el campo de gauge transforma de esta manera, el lagrangiano quedaba invariante de gauge. Ahora, ¿qué significa que el lagrangiano sea invariante de gauge? Significa que yo puedo hacer una transformación de fase local que a mí se me dé la gana. ¿Sí? Eso significa que el lagrangiano sea invariante de gauge. Que sea invariante de gauge significa que yo puedo cambiar la fase como a mí se me antoje y que el lagrangiano va a describir la misma física, el lagrangiano que es invariante. Entonces, si yo puedo cambiar la fase como se me dé la gana y el lagrangiano queda invariante, yo puedo cambiar la fase de este campo phi, le puedo cambiar la fase con un e a la menos i tita sobre b. Cambiar la fase de modo tal que esta fase desaparezca. Si yo tengo un campo que es e a la i tita y puedo cambiarle la fase como se me dé la gana, yo puedo cambiarle la fase al e a la i tita por e a la menos i tita, de modo tal que esa fase desaparezca. ¿Sí? Con lo cual, este campo tita, en realidad, yo me lo puedo sacar de encima eligiendo una transformación de fase local particular, justo la que me lo anule. O sea, ese campo tita en realidad era espurio, no lo necesitaba. ¿Sí? Entonces, si yo hago exactamente eso, o sea, si escribo el phi de esta manera y hago una transformación que me lleve de phi a phi', que me mate este tita, y eso lo puedo hacer porque el lagrangiano queda invariante si yo hago una transformación de fase en la que se me dé la gana, entonces el lagrangiano queda invariante y me saqué de encima el campo tita. Entonces ahora mi lagrangiano de cuántos grados de libertad depende. Depende del campo H, ¿sí? Y depende de un AMU que ahora tiene un grado de libertad más, porque ahora tiene masa, pero el campo tita no aparece, o sea, ese grado de libertad del campo tita que tenía, lo perdí. O sea que partí de algo que tenía 2 grados de libertad, el H y el tita, el H y el ρ lo llamé yo, 2 grados de libertad, y pasé un lagrangiano cuando hice la ruptura espontánea y además le pedí la invariancia de gauge, pasé un lagrangiano que también tiene 2 grados de libertad. El campo H y el campo AMU que ahora ganó masa, y por eso ganó un grado de libertad. Entonces perdí al tita, pero gané masa en el campo de gauge. ¿Sí? A este escalar que tiene masa le vamos a dar el nombre de partícula de Higgs, de campo de Higgs. Entonces, haciendo un breve resumen de lo que vimos hasta ahora. En el caso de que yo tenga un campo escalar real, al hacer la ruptura espontánea de la simetría, donde repito, ruptura espontánea de simetría es simplemente un cambio de variables. Tengo un potencial simétrico y reemplazo mi descripción, mi eje de coordenadas, lo reemplazo de modo tal que pierdo la simetría del potencial, pero gano ahora la descripción está dada en términos de un nuevo campo, pero que ahora ese campo tiene masa. ¿Sí? En el caso un poquitito más complicado, que el campo escalar, en vez de ser real, sea complejo, la simetría se transforma en una masa para el campo escalar, para un campo escalar, igual que antes, pero además el campo de gauge adquiere masa. ¿Sí? Si yo pido que, si además yo pido invariancia de gauge ante el grupo 1. Si el lagrangiano le exijo que sea invariante de gauge, entonces yo puedo hacer lo que en los libros se dice como
fijar el gauge. Fijar el gauge significa, ¿qué significa que la reacción es invariante de gauge? Que yo puedo elegir la fase que se me dé la gana. Yo puedo cambiar la fase de manera arbitraria y que el lagrangiano no cambie. Eso significa un lagrangiano invariante de gauge. Recuerden, simetría de gauge es un cambio de fase local, arbitrario. Entonces, si el lagrangiano es invariante de gauge, entonces yo puedo elegir de las infinitas fases, elegir aquella que me mate uno de estos dos campos, que me mate la parte que aparece en esta exponencial. ¿Sí? Eso se llama, de todos los posibles fases, elijo una, eso se llama fijar el gauge. ¿Sí? Entonces, fijo el gauge, elijo justo la transformación de fase que me mate uno de estos grados de libertad. Entonces, la ruptura espontánea de la simetría, más pedir invariancia de gauge, estas dos cosas juntas, me permiten pasar de un problema en el que tengo un lagrangiano simétrico a un lagrangiano de una partícula sin masa, a un lagrangiano que es simétrico, que no es, perdón, me permite pasar de un lagrangiano de una partícula sin masa y con una simetría definida, a un lagrangiano, una partícula con masa, donde esa simetría la perdí. ¿Sí? Una pregunta. ¿Por Sí. qué ahí la masa de Higgs está como a menos, o sea, menos algo positivo y la masa del bosón está más? A ver, déjame pensar un segundo. B cuadrado es positivo. ¿Puede ser que me haya equivocado en un signo? Sí, es una buena pregunta. Esto tiene que quedarte como un término. A ver, déjame pensar un cachito. No sé, me tengo que fijar con detenimiento en ese signo. Está buena tu pregunta respecto al signo. Lo que sí me importa que tengas claro es que términos proporcionales al campo al cuadrado eran cosas que no podía poner explícitamente en la lagrangiana porque rompí la invariancia de gauge. Y ahora sí aparecen espontáneamente. Ahora la pregunta pasa al signo, ¿no? Y eso es algo que tengo que revisar las cuentas. No te puedo dar una respuesta ahora. Pero módulo, el signo, me interesa que quede claro que aparecen términos cuadráticos en los campos que antes no podían aparecer sin romper la invariancia de gauge. Y que ahora sí aparece este término cuadrático, pero el lagrangiano es invariante de gauge. Te debo la respuesta a tu pregunta. ¿Sí? Muy bien. Avanzo un cachito más. Una vuelta de tuerca más. Lo que acabamos de hacer recién es agarrar el lagrangiano de Higgs, o sea, el lagrangiano de este campo H, de este campo phi con un potencial cuántico, el potencial de Higgs, y lo analizamos bajo que phi es un escalar real. Después vimos, bueno, qué pasa si phi es un escalar complejo. Ahora entonces a uno le gustaría ver qué pasa si tengo un doblete de campos complejos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos a la interacción electrodébil, que tiene una simetría U1 por SU2, incorporarle un mecanismo que le dé masa a los bosones de gauge. Y acabamos de ver que encontramos un mecanismo para darle masa a un campo de gauge AMU, ya dije que es el fotón, un campo AMU, para un campo de simetría U1. Entonces, si lograse replicar este mecanismo para SU2, entonces tendría algo para U1 por SU2, que es la interacción electrodébil. ¿Sí? Entonces, me gustaría ver cómo funciona este mecanismo si ahora mi campo phi es un autoestado de SU2, es un doblete de campos complejos. Si ahora phi es un
doblete de dos campos, ¿sí? Como los que tenemos en la interacción electrodébil. Pero recuerden que la interacción electrodébil se daba entre dobletes de partículas, el neutrino y su electrón, un quark y el de prima, bueno, un doblete de este campo phi, ¿no? Y recuerden que la convención que habíamos tomado es que arriba poníamos a la partícula con carga eléctrica más grande y abajo con carga eléctrica más chica. Si poníamos el neutrino arriba y el electrón abajo, ¿no? Por eso lo llamamos phi más y phi cero. Eso quiere dar cuenta de si tuviesen carga eléctrica, el que tenga carga eléctrica más positiva. Pregunto, ¿cuántos grados de libertad tengo en este campo de SU2? Punto extra para quien responda la pregunta. ¿3? No, tengo 4 grados de libertad. ¿Por qué? Porque este es un doblete de campos complejos. O sea, phi más es un phi 1 más i phi 2 y phi 0 es un phi 3 más i phi 4. ¿Sí? Entonces tengo phi 1, phi 2, phi 3, phi 4, son 4 funciones escalares reales, de las cuales que necesito para describir este campo, a este doblete de campos complejos. Entonces tengo 4 grados de libertad. Phi 1, phi 2, phi 3, phi 4. ¿Sí? Igual agradezco, Nicolás, por la valentía, fuiste el único que dio el paso al frente. ¿Está bien? Entonces, en este caso ahora, en vez de, en el campo escalar real tenía 1 grado de libertad, en un campo escalar complejo tengo 2 grados de libertad, en un doblete de campos complejos tengo 4 grados de libertad. Mi problema inicial tiene 4 grados de libertad. ¿Sí? El lagrangiano sin pedir la invariancia de Gauge, ¿sí? Es el lagrangiano de Higgs, ¿no? Que es algo que te la pinta de mu phi, daga de mu phi, ¿sí? Recuerden que era la derivada mu de phi conjugado, pero como ahora este phi es un vector de espinores de Dirac, no solo tengo que conjugar, sino además que lo tengo que transponer, menos el potencial de Higgs, que es este mu cuadrado phi daga phi, menos lambda phi daga phi al cuadrado. Mismo potencial de Higgs. A ver, hay una pregunta. Lo dijiste pensando en... Ok, no, está bien, buen intento. Entonces este sería el lagrangiano que tenemos en mente, que venimos viendo desde el principio de la clase. Este fue el lagrangiano que propuse, ¿no? Es el lagrangiano, vamos a llamar lagrangiano de Higgs. ¿Sí? Lagrangiano de un campo que tiene un término cinético y el potencial de Higgs. Ahora, si uno escribe explícitamente phi daga por phi, ¿no? Donde phi es este doblete de campos complejos, traspuesto y conjugado, si uno hace la cuenta, es un escalar, phi daga por phi, que es phi 1 cuadrado más phi 2 cuadrado más phi 3 cuadrado más phi 4 cuadrado. ¿Sí? Bien. Entonces, de la misma manera que cuando pensamos en un campo escalar real o en un campo escalar complejo, ese potencial tenía una cierta pinta, ¿no? El potencial de Higgs, que después cuando pasamos a 2 dimensiones se transformó en el sobrero mexicano. Ahora que tengo, en vez de 2 grados de libertad, que tengo 4 grados de libertad, graficar ese potencial necesito phi 1, phi 2, phi 3, phi 4 y el potencial. Necesitaría 5 dimensiones. Entonces ahora este potencial, si uno quisiese graficarlo, sería una especie de hipersombrero mexicano que para graficar necesito 5 dimensiones. Los 4 grados de libertad, phi 1, phi 2, phi 3, phi 4 y el potencial. ¿Sí? Yo no soy bueno dibujando, es imposible dibujar eso, entonces imagínenselo. Pero de la misma manera, en ese hipersombrero mexicano tengo también infinitos mínimos. Yo puedo fijarme para qué valores de phi 1, phi 2, phi 3, phi 4, de manera combinada, ese potencial es mínimo. Y ahora entonces, en vez de tener 2 puntos, en el caso de 2 dimensiones, o un círculo en el caso de 2 grados de libertad, ahora tengo una especie de hiperesfera de mínimos con la misma condición. Los mínimos tienen la misma condición. Toda aquella combinación de phi 1, phi 2, phi 3, phi 4, que me dé menos mu cuadrado sobre 2 lambda, es la condición del mínimo del potencial. Entonces, ¿cómo funcionaba este mecanismo de Higgs? Ya a esta altura deberían estar un poquito más aceptados. Elijo uno de los mínimos. O sea, la ruptura espontánea es, en vez de describir las cosas en términos de este campo phi,
lo voy a describir respecto de un mínimo. ¿Sí? Entonces elijo uno de esos mínimos. El mínimo que voy a elegir es aquel que phi más es 0, o sea, recuerden que phi tiene un doblete de campos complejos. Si voy a elegir un mínimo que sea, que phi más sea 0, o sea, que phi 1 y phi 2 sean 0, ¿sí? Y que phi 0 sea solo componer la parte real, ese es el mínimo. O sea, de todos los infinitos mínimos elijo el más sencillo, aquel el que uno de los dobletes es 0 y el otro doblete solo tiene la parte real y la parte real que sea el mínimo. Se está levantando viento, así que si no se escucha bien por el micrófono me avisan y me corro. ¿Se escucha bien por ahora? No responden, así que intuyo que se escuchan. Más, ok, me muevo entonces. Se escucha bastante feo, ok, me corro cacho. Me resguardo otra vez del viento. ¿Se escucha mejor ahora? Mejor, genial. Bueno, muy bien. Avísenme si no se escuchaba. Si antes no se escuchaba, díganme y me corro. Bueno, entonces, entonces, romper espontáneamente la simetría en este caso significa elegir uno de los mínimos. Elijo, de todos, elijo el que me gusta más a mí. ¿Sí? Entonces ahora este doblete de campos complejos phi mayúscula lo escribo como 0, por una constante de normalización, b más h de x, donde b es el mínimo y este h es un campo real. ¿Sí? ¿Por qué lo escribo de esta manera? Porque recuerden que en realidad la manera correcta de escribirlo, este campo phi, es otra vez escribirlo como un módulo y una fase. ¿Sí? Un módulo y una fase. Ahora, la fase esta tiene que tener tiene que tener 3 grados de libertad, porque si yo pongo un campo H en el módulo, necesito que la fase ahora tenga el resto de los grados de libertad. Recuerden que el campo phi originalmente tenía 4 grados de libertad, phi 1, phi 2, phi 3, phi 4. Y ahora lo estoy reescribiendo de otra manera. Me paro respecto de un mínimo y digo, bueno, ahora respecto de ese mínimo necesito 4 grados de libertad para describir al campo phi. Uno lo voy a usar para el módulo y los otros 3 lo mando a la fase. ¿Sí? Entonces, el campo phi lo puedo escribir como el módulo y la fase tiene 3 campos, y los puedo escribir como estos campos θ, que voy a tener 3, θ1, θ2, θ3, por los generadores de las rotaciones en SU2. Los generadores de rotación, o sea, un cambio de fase del grupo de simetría de SU2, de un doblete de campos complejos, son las matrices de Pauli. A ver, que acá hay una pregunta. ¿Qué te asegura que existe un mínimo que cumple que phi más se anula? No. Lo que digo es que el potencial de Higgs tiene, o sea, este potencial tiene mínimo, tiene al menos un mínimo. En el caso de un escalar real tiene 2 mínimos. Vimos que en el caso de un escalar complejo tiene infinitos mínimos que están en un círculo. En el caso de más grado de libertad, 4 en este caso, tenés también infinitos mínimos en una hiperesfera. Vos podés agarrar esta función que dependa de phi1, phi2, phi3, phi4 y minimizarla, y vas a ver que todos los mínimos son aquellos valores para los cuales phi1, phi2, phi3, phi1 cuadrado, más phi2 cuadrado, más phi3 cuadrado, más phi4 cuadrado, que es phi daga por phi, es el módulo de phi al cuadrado. Cuando valga esto, el potencial es mínimo. Entonces tenés infinitos mínimos, aquellos en los que siempre que phi1 cuadrado, más phi2 cuadrado, más phi3 cuadrado, más phi4 cuadrado valga eso, tenés el mínimo. Bueno, yo puedo elegir de los infinitos mínimos aquel en el que el phi1 cuadrado vale 0, phi2 cuadrado vale 0, phi4 cuadrado vale 0, y phi3 cuadrado vale b cuadrado. O sea, vale menos mu cuadrado sobre 2 lambda. Elijo ese mínimo de todos los que hay. ¿Sí? Bien. Vuelvo a insistir entonces. El campo phi, que tiene 4 grados de libertad, en vez de escribirlo en términos de phi1, phi2, phi3, phi4, lo puedo escribir como un módulo y una fase. Ahora, la fase va a tener que tener, el módulo va a tener un grado de libertad, este campo H, y la fase va a incorporar los otros 3 grados de libertad, uno por cada uno de los generadores de SU2. Las rotaciones
en SU2 vienen dados por las matrices de Pauli, eso ustedes ya lo saben desde teórica 2. Entonces esta fase la puedo escribir como E a la tita 1, Fi 1, tita 2, Fi 2, más tita 3, Fi 3. Y sigo teniendo mis 4 grados de libertad. ¿Está bien? Entonces el campo este Fi lo puedo escribir de esta manera, y ahora pido invariancia de gauge ante el grupo SU2. Quiero que este lagrangiano sea invariante de gauge ante transformaciones de SU2. ¿Por qué lo pido? Porque ya vimos que la naturaleza respeta SU3 de color y esa teoría, el lagrangiano de Mills, invariante de gauge ante SU3 nos dio la interacción fuerte, una invariancia de gauge ante el grupo 1 nos dio la interacción débil, y la invariancia de gauge ante SU2 nos da la interacción débil. Entonces, me gustaría pedir que este lagrangiano también de Higgs, este lagrangiano particular que estamos viendo, sea invariante de gauge del grupo 1, ya lo vimos, y ahora de SU2. Que sea invariante ante el grupo SU2 significa que el campo Phi, yo le puedo hacer una transformación de fase local del grupo SU2, y el lagrangiano va a ser invariante, provisto que agregue 3 campos de gauge. ¿Sí? A ver, que hay otra pregunta. ¿Por qué SU2 no debería ser? No, digo SU2 porque la clase pasada vimos que el grupo SU2 me permite a mí tener una descripción muy parecida a la del modelo de Fermi. Me interesa SU2 porque SU2 es el grupo de simetría con el que puedo escribir la interacción débil. ¿Sí? Entonces, si pido invariancia de gauge, significa que yo puedo cambiarle la fase al campo Phi de esta manera, una transformación de fase local. ¿Sí? Ahora, miren esto, y miren cómo escribí el campo Phi, y fíjense que yo puedo agarrar una transformación de fase, justo aquella, una transformación de fase con la fase menos tita i. De modo tal de que esta fase, eso es lo que estoy diciendo, lo estoy llamando fijar el gauge. De todas las posibles transformaciones de fase que puedo agarrar, elijo justo aquella, esta, que me mate esta fase E a la I, tita I. O sea, estos 3 campos, en realidad, que yo estoy teniendo acá, tita 1, tita 2, tita 3, esos 3 grados de libertad que absorbí en la fase, los puedo matar. Son 3 campos que son espurios. Para aquellos curiosos, estos campos se llaman campos de Goldstone. Goldstone. Los campos de Goldstone son estos campos espurios que aparecen en la descripción, pero que en realidad son absorbidos en esta simetría, en esta transformación de gauge. Entonces, estos 3 campos reales, tita 1, tita 2, tita 3, que son 3 de los 4 grados de libertad originales del campo Phi, los puedo eliminar en la transformación de gauge. Al pedirle que el lagrangiano sea invariante de gauge, esos 3 campos me los puedo sacar de encima. ¿Sí? Entonces estos 3 campos son espurios, me quedo solo con el campo H, y pareciese ser que perdí 3 grados de libertad, porque tenía 4 grados de libertad en el problema original, 3 de esos campos con la invariancia de gauge desaparecieron, con lo cual solo me quedé con el campo H. ¿Sí? Pero vamos a ver en los slides que sigue que esos 3 grados de libertad los recupero como masa de los campos de gauge del grupo SU2. Lo vamos a ver en el slide que viene. ¿Sí? Pero recuerden que si un campo de gauge adquiere masa, si no tenía masa y ahora adquiere masa, gana un grado de libertad adicional. Como el grupo SU2 tiene 3 campos de gauge, 2 al cuadrado menos 1, grados de libertad, 3 campos de gauge, cada uno de esos campos de gauge vamos a ver que adquiere masa. Entonces los 3 grados de libertad que perdimos en estos campos espurios aparecen como masa en los campos de gauge, y el problema va a seguir dependiendo de 4 grados de libertad. En esta transformación, como debe ser, no puedo perder grado de libertad simplemente por un cambio de coordenadas o un cambio de fase. Entonces veamos cómo es que funciona esto. Entonces, cuando escribimos el lagrangiano, ¿sí? El lagrangiano de Higgs tiene el término cinético, donde cuando uno pide invariancia de gauge, ¿qué es lo que hacíamos? Cambiamos la derivada ordinaria por la derivada covariante. ¿Qué significa cambiar la derivada ordinaria por la derivada covariante? Significaba
a la derivada ordinaria agregarle campos de gauge, que son los que van a hacer que el lagrangiano sea invariante entre transformaciones de grupo de SU2. Entonces voy a tener en el lagrangiano el término d mu phi, ahora se va a transformar en d mayúscula phi, donde estoy cambiando la derivada ordinaria por una derivada covariante. ¿Cómo era la derivada covariante? Era la derivada ordinaria más términos proporcionales a los campos de gauge, donde entre los factores estos proporcionales aparecían los generadores. Entonces es, o sea, la derivada covariante es d mu menos IG, el generador, los generadores del grupo, que en este caso son las matrices de Pauli, por los campos de gauge. Y tengo 3 de ellos, o sea, esto es sigma 1 W mu 1, sigma 2 W mu 2, sigma 3 W mu 3. Entonces fíjense que en el lagrangiano solamente la parte cinemática, no escribo todo el lagrangiano porque si no es al pedo, tengo un renglón larguísimo y me quiero concentrar solamente en el término cinético. Me concentro en el término que tiene las derivadas, solamente me queda esta expresión. Entonces fíjense que cuando yo distribuya este producto, cuando hago esto por esto, va a haber términos que van a ser de mu phi, va a haber un montón de términos. Va a haber uno que es el producto de este término que tiene a W mu en el primer paréntesis, el primer factor, con el W mu del segundo factor, ¿no? Entonces va a haber un término que es IG sigma I sobre 2 W mu I phi, o sea, esto, multiplicado por este último término, ¿sí? Ahora, si multiplico esto, fíjense que eso me va a dar G cuadrado, ¿sí? Me falta un B, ¿dónde está el B? Ah, perdón. G cuadrado, después las matrices de Pauli al cuadrado me van a dar una identidad, y aparece W mu al cuadrado, W mu 1 al cuadrado, más W mu 2 al cuadrado, más W mu 3 al cuadrado, que lo escribí acá, por phi al cuadrado. Ahora, phi recuerden que era B más H de X. Entonces, phi al cuadrado va a tener 3 términos. B cuadrado, H cuadrado y un término proporcional a H. De esos 3 términos, hay uno que es proporcional a B cuadrado. Entonces, por eso aparece este B cuadrado acá. O sea, no estoy haciendo la distributiva de todo porque es un choclazo larguísimo, simplemente escribo el término que a mí me llama más la atención, ¿sí? Entonces, cuando miran el término cinético y le piden invariancia de gauge a este campo, a este lagrangiano, me aparecen un montón de términos, choclazo, pero hay 3 términos que son una constante por W mu 1 al cuadrado, una constante por W mu 2 cuadrado, una constante por W mu 3 cuadrado. ¿Pero qué son estos términos? Son términos proporcionales a los campos de gauge al cuadrado. Proporcionales con una constante de proporcionalidad que depende del potencial y del acoplamiento. Esto es una constante. ¿Pero qué eran términos cuadráticos en los campos de gauge? Son términos de masa. O sea que logramos hacer que el lagrangiano de Higgs, al hacer la ruptura espontánea de la simetría, que me permite sacarme los campos espurios y darle más, sacarme esos campos espurios, y al pedirle la invariancia de gauge ante el grupo SU2, o sea, cambiar la derivada ordinaria por la derivada covariante, me aparecen términos cuadráticos en los campos, o sea, me aparecen masas en los bosones de gauge, pero el lagrangiano es invariante de gauge SU2. Entonces logramos con este mecanismo que aparezcan masas para los campos de gauge sin romper la invariancia de gauge del lagrangiano, que era el problema que yo mencioné al principio de la clase, que para el lagrangiano de la interacción electrodébil, uno no puede poner términos proporcionales al campo al cuadrado, m, z mu, z mu, no puede ponerlo, porque cuando hago una transformación de gauge, el lagrangiano no me queda invariante. ¿Sí? Y ahora encontramos un mecanismo, este mismo mecanismo de Higgs, que vimos en 3 contextos distintos, incrementando el grado de dificultad, pero que me permite que aparezcan estos términos cuadráticos en los campos.
no me queda claro de dónde sale el más en el primer, de mu en la primera ecuación. ¿Este de acá? ¿Este más de acá? Sí, es porque es de mu daga. Daga es traspuesto y conjugado, entonces... Ah, bueno, está bien, perdón. Está el daga acá. Tendría que ser menos, tenés razón. Debe ser menos, porque este daga, este más quería decir, tengo que daguear, pero si mantengo el daga acá afuera, esto tiene que ser un menos, tenés razón, menos acá. Sí, gracias Sofía. Muy bien. Entonces, en resumen, con esto termino. Fíjense que lo que vimos en la clase de hoy, a ver qué es lo que escribí. Lo que vimos en la clase de hoy, en resumidas cuentas, es lo siguiente. Propusimos un lagrangiano muy particular, un lagrangiano de un nuevo campo phi, nunca dije quién es, nunca dije que phi es el electrón, es el campo, es un nuevo campo, ¿sí? Un lagrangiano que depende de un nuevo campo que tiene un potencial muy particular, un potencial que vamos a llamar el potencial de Higgs, que tiene una cierta simetría. Y vimos distintos casos aumentando el grado de dificultad. Empezamos con un campo escalar real, después pasamos por un campo escalar complejo, y después pasamos por, en vez de un campo escalar, un doblete de campos complejo. ¿Sí? Y lo que vimos es que en este mecanismo, uno lo que puede hacer es hacer un cambio de coordenadas, simplemente, no estoy cambiando nada del problema, simplemente describo las cosas respecto de un mínimo, ¿sí? Y al hacer eso, pierdo la simetría del problema, o sea, si el potencial es simétrico respecto a un cierto punto y me muevo un mínimo, ya no es más simétrico. Perfecto, pierdo la simetría. Pero al hacer eso paso de un lagrangiano de una partícula sin masa a un lagrangiano de una partícula con masa. Eso fue una cosa. La otra interesante es que al pedirle al lagrangiano que sea invariante de gauge ante el grupo U1 o SU2, logramos que los campos de gauge tengan masa, adquieran masa, que antes no podían tenerla, porque rompí la invariancia de gauge, pero ahora aparecen términos de masa, ¿sí? Respetando la invariancia de gauge. Entonces solucioné el problema de que ahora le puedo dar masa a los campos de gauge sin romper la invariancia de lagrangiano, ¿sí? Y eso ocurre a través de este término cinético cuando uno pide invariancia de gauge y reemplaza la derivada covariante. Estos términos cuadráticos en la derivada covariante me dan términos proporcionales a los campos de gauge al cuadrado, ¿sí? A esta idea se lo llama mecanismo de Higgs, ¿sí? Y lo vimos en el contexto no lo vemos en el contexto de la teoría que nosotros estamos desarrollando, de interacciones débiles o interacción fuerte o interacción electromagnética, ¿sí? Lo vimos en un caso de un lagrangiano aparte. Entonces, la clase que viene, lo que vamos a tratar de hacer es esta idea, portarla y tunearla, ver cómo es que tenemos que retorcernos de modo tal de que logremos darle masa al Z, que es uno de los campos de Higgs en interacción débil, más al W más y al W menos, los dos bosones de la interacción débil de corrientes cargadas, que le dé masa cero al fotón, y que los acoplamientos de las cosas sean lo que tienen que ser para tener el electromagnetismo como nosotros lo conocemos y la interacción débil como nosotros lo conocemos, como una descripción que cuando uno predice las cosas es lo que uno observa en un experimento. La clase que viene entonces, vuelvo a insistir, vamos a tratar de ver cómo retorcer este mecanismo para tener una teoría electrodébil con masas, ¿sí? El paper en particular está linkeado acá. A Higgs le dieron el Nobel en el año 2013. El Higgs se descubrió experimentalmente en el año 2012. Yo estuve en uno de los dos experimentos que descubrió el Higgs, pero el Higgs no se lo dieron a ninguno de los que se descubrió el Higgs, sino a la idea. En fin, muy meritorio. Lo pueden leer, este paper. Lo interesante de este paper es que tiene 2 páginas, de las cuales una son, o media son referencias, título, el abstract y espacios en blanco. Con lo cual, otra vez, este es un ejemplo que uno se puede ganar el Nobel escribiendo una página y media. O sea, es una buena motivación. Pero sería interesante que lean este paper para ver
qué cosas se entienden de lo que escribió Higgs. Esto fue 56 años atrás, escribió este paper. Sería bueno leerlo, es una página y media. Bien, si lo leen en diagonal tardan 5 minutos. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es mostrarle una idea que resuelve el siguiente problema. Términos de masa para los fermiones o para los bosones de la teoría que estuvimos construyendo, del lagrangiano de Yang-Mills, no podemos poner sin romper la invariancia del lagrangiano. Y eso es un problema porque las partículas tienen masa, ¿sí? Lo que acabamos de ver es que si uno agrega un nuevo campo, un campo de Higgs, un campo H, ¿sí? Dado que ese campo tiene un mínimo V que no es cero, que a ese V se lo llama, voy a volver sobre esto la clase que viene, pero se los digo rápidamente, se lo llama valor de expectación en el vacío, a ese V. El hecho de que el mínimo del campo de Higgs es no nulo, ¿sí? Dado que V no es cero, aparecen estos términos que son proporcionales a V cuadrado. Los campos de Gauge, y vamos a ver la clase que viene también, que los fermiones pueden adquirir masa sin romper la invariancia de Gauge. Entonces es un mecanismo interesante, es algo que mágicamente resuelve el problema de que aparezcan términos de masa manteniendo la invariancia de Gauge. ¿Qué páginas? ¿Qué páginas? En el link, a ver si lo abro. Puse cualquier cosa en el link. No, decía de que vos dijiste eran 2 páginas, pero ¿qué páginas? Sí, pero que está bien, qué páginas, sí. Y bueno, ya que estamos, les digo que en realidad hay un poco de injusticia en esto porque el mismo año, en el 64, que Higgs propuso su mecanismo, en el mismo año hubo 2 tipos más que se llamaron Braut y Engels, que también escribieron un paper el mismo año con algo muy parecido. La misma idea, pero presentada de otra manera. Por eso, en general, se lo llama al Higgs el BHE, Braut, Higgs y Englert. Se llama el bosón de BHE, algunos fanáticos que, claro, porque el Nobel se lo dieron a Higgs, a Englert, creo, y Braut murió, así que no se lo dieron a ellos 2. Entonces, en realidad, la idea es compartida, porque en el mismo año, 2 grupos distintos, Higgs por un lado y Englert y Braut por el otro, llegan a la misma idea. Y además hubo 5 rusos que publicaron un paper con la misma idea, pero en otro contexto, más aplicado a materia condensada, pero que también propone este mecanismo de ruptura espontánea de la simetría, que este mecanismo de ruptura espontánea de la simetría permite explicar otras cosas en la física, como por ejemplo la superconductividad. En el contexto de materia condensada, este mecanismo de ruptura espontánea de la simetría puede explicar otras cosas que eran difíciles de explicar, ¿sí? Pero en particular en el área de física de partículas, bueno, que fue la idea original, o el problema original que se quiso resolver, es la idea que les conté hoy. Bueno, me pasé ya de mambo. La clase que viene entonces vamos a ver esto en el marco de la interacción electrodébil. No se hablaron de esto al comienzo porque llegué tarde. Guido, llegaste tarde. ¿Qué va a pasar o qué se espera que pase con el comienzo de las clases? No tengo ni idea. Lo hablamos al principio de clase. Hoy parece ser que dijeron que va a haber un retorno paulatino a las clases presenciales en las universidades, pero no queda clara la letra chica y cada universidad tiene que decidir cuál es el protocolo de las condiciones de higiene y seguridad, y a nosotros todavía no nos llegó, a mí como docente no me llegó ninguna indicación. Así que apenas tengamos novedades les decimos. Bueno, si queda alguna duda, lo discutimos la clase que viene, que vamos a seguir con el mismo tema. ¿Ok? Bueno, te paso la posta, Matías. Dale, hacemos 10 minutitos y arrancamos.